Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la disposición y presencia. Voy a hacer la disertación de mi tesis, Movilidad ciclista por el derecho a la ciudad, mujeres que transitan en el área metropolitana de Monterrey a partir del cuerpo. Esta tesis dirigida por la doctora Cecilia Sheridan y con las lectoras y el acompañamiento de la doctora Libertad Chávez Rodríguez, la maestra Laura Curry y la doctora Erika Fosado Centeno, y con todo el acompañamiento de CIESAS Noreste y Sureste, que también agradezco profundamente. El contexto de esta tesis es una serie de encuentros viales ciclistas que tuve en la Ciudad de México, que continué en Monterrey hacia el 2017-18, en donde busqué esta práctica de movilidad como una forma viable de transitar Monterrey. Una ciudad que tiene un contexto muy particular en términos de urbanismo, una ciudad que tiene otro contexto particular en términos de gracia, digamos, y de construcción social. Y entonces es como he podido, esos fueron como los dos momentos iniciales en que empecé a desarrollar este proyecto sin saber que se convertiría en esta tesis específicamente. Un pequeño resumen, que es el que está en el documento final, buscando identificar motivos por los cuales un grupo de mujeres practica la movilidad ciclista como medio de transporte en este contexto tan árido, en muchos más sentidos que ambientales. ¿Cuál es el contexto de violencias desde diferentes escalas y desde diferentes direcciones? Buscando identificar justo cuáles son estas capas de violencia, por qué se decide practicar el ciclismo urbano, cómo la bicicleta sí puede ser un vehículo de movilidad, cómo los cuerpos de las mujeres son presentados y los cuerpos de las mujeres ciclistas específicamente, qué implica esto en relación a que una mujer pueda vincularse con su cuerpo y con la ciudad. En términos pues, de los estudios antropológicos, la aproximación etnográfica me permitió apropiar estos estudios y estas experiencias. Fue muy evidente cómo hubo hay una distinción por género tanto en los espacios domésticos como en los espacios públicos, y la connotación, por supuesto, de la infraestructura que está prácticamente construida para vehículos motores. En esta posibilidad o en este deseo de alcanzar una libertad de tránsito en espacios urbanos y de ejercer este acto o esta práctica de movilidad como resistencia en la bicicleta y a partir del tránsito no motorizado. Perdón. Algunas de estas preguntas iniciales fueron en relación muy burda, digamos, sobre el uso y el mantenimiento de la infraestructura ciclista inexistente o de la infraestructura vial, la eficiencia del transporte público y la posibilidad de transitar en vehículos motorizados. Y todo esto se va complejizando conforme me adentro en los estudios antropológicos, en las clases y en trabajo de campo, en el protocolo de investigación, en donde estas preguntas se convierten en estas cuatro guías, perdón. ¿Qué sucede cuando se aborda el tema de la movilidad no motorizada desde una perspectiva de género, con una diferenciación de género? ¿Cuáles son estas violencias a las que las mujeres se exponen al transitar el espacio urbano en una bicicleta en el área metropolitana de Monterrey específicamente? ¿Quién o quiénes ejercen estas violencias? ¿De dónde viene esa represión o ese condicionamiento? Y, por supuesto, cuáles son estos mecanismos que individuos y colectivos usan como defensa o como resistencia como estas violencias. ¿Qué implica para estas personas ciclistas ejercer la movilidad ciclista? Algunos de los objetivos, pues, identificar las herramientas que este grupo de mujeres promueve, comparte y genera en términos de convicción y de resistencia como ciclistas urbanas en el área metropolitana de Monterrey, en el contexto social e infraestructural que ya he mencionado, las violencias en términos de acoso, de espacio público, violencia infraestructural y el condicionamiento de los espacios públicos y de los cuerpos que transitan estos espacios públicos y urbanos. Esta es la estructura de la tesis, es el índice, y me parece importante detenerme aquí un momento porque
fue prácticamente donde se develó toda la investigación. Ordenar esta estructura fue un trabajo muy exhaustivo, fue muy demandante. Después de terminar el trabajo de campo, después de tener la información teórica, la construcción de los marcos teóricos y los protocolos de investigación, cómo ordenar toda esta información. Hubo varias herramientas que me ayudaron a esto, que comentaré más adelante. Sin embargo, bueno, este final, más bien, estructura de tesis y de índice, da cuenta de cómo se fue construyendo la investigación en el documento de tesis. Hablar de Monterrey Metrópoli en términos de construcción y crecimiento geográfico, espacial, social y la infraestructura que esto implica y la violencia que esta infraestructura ya tiene. Hablar del derecho a la ciudad, pero sobre todo hablar del derecho de las mujeres a la ciudad. Atravesar la perspectiva de género con experiencias de campo y con la bibliografía y la literatura consultada. Las alternativas de movilidad en este contexto de violencia, en este contexto de una metrópoli como es Monterrey, ¿cuáles son las alternativas de movilidad? En este caso, pues estoy abordando la movilidad ciclista, estudio unos casos en Mexicali y en Guadalajara, la iniciativa de la bici blanca, que tristemente atraviesa todo el país, incluso fuera de México. ¿Cuáles son estos grupos ciclistas con los que yo estuve vinculada? Principalmente la Rodada Feminista y Pueblo Bicicletero. Y esta infraestructura fantasma en donde las ciclopistas aparecen y desaparecen según la administración en turno. Entonces, paso después a qué implica hablar de libertad y de movilidad, hablar de género, el nuevo paradigma de movilidad que fue muy importante descubrirlo y además aplicarlo en términos de movilidad, de ciclismo y de movilidad urbana, perdón. Y un tema muy importante desde el inicio para mí, que era cómo el cuerpo atravesaba estos territorios con todo esto que ya hemos comentado. La movilidad ciclista, cómo involucra el cuerpo, involucra la ciudad e involucra la colectividad. Mujeres que deciden salir en bicicleta, cómo se resignifica el contexto urbano, el tiempo y el espacio, cómo cambia al transitar en bicicleta, cómo es también un pronunciamiento de poner el cuerpo en el espacio urbano y de tomar los espacios incluso de noche, y cómo es posible ir más lejos y tomar el carril completo, hablando directamente de cómo ganar lugares de visibilidad y de tránsito en muchos sentidos. Y finalmente, pues otra velocidad es posible, que es una suerte de conclusiones y de líneas de investigación que pueden enviarse a futuro. Es mucha información la que hay acá, voy a ir un poco por los conceptos más importantes para este momento. Hablando del área metropolitana de Monterrey, como me comentaba hace un momento, densidad de población, la extensión territorial, la condición de crecimiento acelerado, el concepto de desiertos de tránsito que se menciona en términos de cómo crece la mancha urbana de la ciudad y de lo que implica que se genere segregación. Cómo esto a su vez condiciona la movilidad motora y cómo a su vez esto también evidencia diferencias sociales. Esta metrópoli regiomontana es citada como policéntrica y con dinámicas de crecimiento periférico importantes, lo cual vuelve a poner al centro estos enunciados que he dicho previamente. Entonces, hablar del espacio público se volvió un poco limitante en términos de esta investigación, por lo que hice la acotación de hablar de espacio urbano, no solo más bien por eliminar la polaridad entre lo público y lo privado, pero también porque el espacio público está condicionado regularmente a espacios de consumo. Entonces, hablar del espacio urbano implica implica una infraestructura diferente en términos de bancas de arbolado, de banquetas, de tránsito para otras movilidades, para otros ritmos y otras velocidades. Es crucial hablar del derecho a la ciudad y el derecho de las mujeres a la ciudad, como acota Ana Falú en relación al derecho a la ciudad de Henri Lefebvre, y cómo además esto cruza o desdobla la doble barrera de violencia que menciona Ana Falú, hablando en relación del espacio doméstico y del espacio urbano.
En todo esto y en todo a la investigación, cómo las violencias objetiva y subjetiva atraviesan las prácticas de movilidad ciclista. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, la violencia objetiva que se vuelve invisible porque está interiorizada y asimilada, y cómo esta violencia subjetiva es la que podemos percibir como algo que realmente nos violenta, aunque hay otros contextos que, como digo, están naturalizados e invisibles. Entonces, ¿cómo llegamos a unas alternativas de movilidad? Esta tabla fue reveladora, evidenciando que la Ciudad de México y Guadalajara, que en el momento de esta investigación eran la primera y segunda ciudades más grandes del país, tienen una infraestructura ciclista mucho más alta, por mucho, frente a la que hay en Nuevo León, lo cual parece, es como irrisorio un poco, ¿no? Y eso, bueno, evidencia un poco lo que está sucediendo en el municipio y en el estado en relación al interés por este tipo de movilidades. El caso de Guadalajara, el caso de Mexicali, en donde se crean redes de trabajo, redes de colectividad que permiten y alentan individuos unos a otros, mujeres particularmente, que fueron los grupos con los que estuve trabajando, como en este mismo contexto de violencia vial y de infraestructura, de violencia infraestructural, la bici blanca es una especie de emblema que atraviesa y cruza diferentes grupos ciclistas en todo el país. Es un conteo en donde cada vez que hay algún fallecimiento a causa de algún hecho vial en bicicleta, un vehículo motor acaba con la vida de alguien que está en vehículos no motorizados, específicamente de la bicicleta, se coloca una bicicleta blanca en el espacio, una especie de memorial colectivo, que al mismo tiempo es una demanda social por parte de la sociedad civil y de los grupos ciclistas, de la sociedad civil organizada, en donde se hace esta demanda de parar estas bicicletas blancas. La colectiva Rodada Feminista, con quien he estado muy de cerca trabajando desde todo el desarrollo del trabajo de campo, incluso antes de aterrizarlo como esta investigación tal cual, y con el pueblo bicicletero, que también con dos aproximaciones distintas, Rodada Feminista como pueblo bicicletero, pero promueven la movilidad ciclista en el estado. Es importante acotar que, por supuesto, la Rodada Feminista tiene una perspectiva de género y que además busca promover la movilidad como un medio de transporte, el ciclismo como un medio de transporte. Esto es importante porque en el estado hay muchos más colectivos ciclistas que se dedican al deporte o que se dedican a la recreación. Sin embargo, es importante acotar que la movilidad ciclista sí es un medio de transporte viable en el estado y es un derecho incluso. Cuando entramos al tema de la libertad y de la movilidad, caemos como un poco en los clichés, en qué significa ser libre estando en bicicleta, qué implica la movilidad en libertad. Sin embargo, volvemos al tema de cómo esto se atraviesa desde el punto de vista de género, de geografía, de raza, de identidad sexogenérica, y cuáles son las estrategias para resistir a estas violencias. Aquí de manera muy puntual el nuevo paradigma de movilidad atraviesa y reestructura la investigación por el sentido en que se aborda la movilidad no solamente como un espacio de tránsito inerte, sino que pone al centro la movilidad de las personas, de los lugares, de los objetos que ahí suceden y da una visibilidad o un espacio encarnado al término de movilidad. No solamente sucede lo que estás antes de iniciar tu trayecto y al final, sino todas las experiencias que te atraviesan en un traslado en bicicleta, ya sea un traslado corto o un traslado largo. Busca cuestionar los marcos y las narrativas culturales que vinculan la movilidad con la libertad y pone en cuestión la ética que hay detrás de las movilidades diferenciadas, incluyendo tanto el ejercicio desigual de movilidad, de habitar y de producir el lugar. Como mencionan Scheller y Urri, que están citados en tesis,
y considerar las prácticas cotidianas de viaje como experiencias urbanas, como una práctica social, con sentido y encarnada. Y esto lo vuelve mucho más contundente en el momento en que pasamos a hablar de las prácticas del cuerpo. En términos de movilidad ciclista, esta tabla del lado derecho, esta pequeña gráfica, arroja luz sobre lo que implica la movilidad ciclista y abordada desde el nuevo paradigma de movilidad. Nos permite la relación con otros y con otras, ablanda los espacios urbanos, crea estructuras sociales, potencia económica y eficiente en términos de movilidad, en términos ambientales. Esta tabla está construida a partir de diferentes lecturas, diferentes autores, entre ellos doctora Erika Fossado, y también desarrollaré esto un poco más adelante en otros capítulos. Hablando de la movilidad y de la libertad, aterrizándolo, perdón, hacia el cuerpo y el territorio, ponemos al centro el cuerpo como un primer territorio en disputa. No solo el espacio público, sino volver un poco a lo particular de qué implica y qué se logra trazando un paralelismo entre la apropiación de los cuerpos como territorios, que es una perspectiva de Lorena Cabnal, y si es posible o viable encontrar estrategias y dinámicas colectivas e individuales para poder ejercer esa resistencia ante estas violencias o ante estos condicionantes desde el concepto de cuerpo como territorio, no solo el espacio urbano como territorio. Abordó también la perspectiva de Judith Butler sobre los cuerpos que importan, buscando, más que hablar de Judith Butler, busco encontrar una perspectiva desde Latinoamérica, desde las periferias feministas que nos permitan abordar las cuestiones de género y de cuerpo. Hablo también de Oyeronke Oyegumi con la invención de las mujeres en otro país periférico y finalmente llego a Lorena Cabnal con la recuperación consciente de nuestro primer territorio, que es el cuerpo, como un acto político emancipatorio. Que también conocer a Lorena y poder entablar un diálogo con ella con fines de la investigación, pero con un fin más amplio también desde mi práctica como curadora y desde las artes visuales, ha sido revelador y enriquecedor en muchos sentidos. Hablando de la movilidad ciclista, volviendo a hablar del cuerpo, de la ciudad y de la colectividad, buscando enfrentar las violencias naturalizadas en el espacio urbano, hablando de la velocidad de los vehículos, que es una potencial amenaza de muerte para quienes transitan en bicicleta, pero también para peatones, que es importante decirlo. La condición urbana de la ciudad de Monterrey, que produce una tercera de violencia, y este es uno de los primeros, de los aportes que busco hacer, no solo hablar de las dos barreras de violencia que menciona Ana Falú, hablando de la primera, que es romper el condicionamiento de que las mujeres están en el espacio doméstico por asignación de roles de tareas en relación al género, o de estar expuestas en el espacio público a las violencias de acoso verbal, de acoso físico, de violencias en tránsito en el espacio urbano, sino cómo esto es una tercera capa de violencia para las mujeres que decidimos transitar la ciudad de Monterrey en bicicleta. La muerte es un riesgo mucho más cercano y mucho más palpable en este contexto. Cómo hablar de estas resistencias, cómo se van tejiendo estas resistencias. Esto también se desprende del trabajo etnográfico, generar otras rutas de tránsito, regular horarios de tránsito también, tener acompañamiento entre grupos o traslados en lo individual y en lo colectivo, incrementar la capacidad física o las capacidades corporales, generar un bienestar, también es una especie no podría decir que de efecto secundario, pero es algo que conlleva una práctica y al mismo tiempo la motiva. Y por supuesto el hablar de colectividad. Como menciona la doctora Erika Fossado, el ciclismo deja de ser una forma de transportarse para volverse una práctica que trastoca la identidad, la red social, la concepción de lo público e incluso la forma de sustento. Es, como menciona en su investigación, es un cambio de chip
en donde la movilidad atraviesa totalmente a quienes la practicamos. Las noches, las calles también son nuestras, que es una de las consignas de la rodada feminista. Habla de esta posibilidad de transitar libremente a cualquier hora del día. La intención de intervenir y de visibilizar los cuerpos de las mujeres en el espacio público. Es un grito también de valentía y no de miedo en los lados y las rodadas. Voluntad de salir a tomar los espacios urbanos y es un pronunciamiento haciéndolo desde la movilidad ciclista. Si transitar en carro es andar con escudo, como se refiere en alguna de las bibliografías, entonces transitar en bici es como tener una capa. Este es un extracto, una cita pequeña del tesis en donde esa misma libertad que te puede dar la bicicleta, esa misma ligereza se vuelve palpable en el momento en que dejas temporalmente o de manera permanente incluso la movilidad en vehículos motorizados. La bici como una herramienta que redimensiona la experiencia del territorio, en donde se entiende otra gestión del tiempo y el espacio, en donde se observa la ciudad con mayor detalle, en donde se usa el cuerpo para hacerlo y donde se gana un territorio desde lo individual, pero es siempre tomando en cuenta y a favor de la colectividad, que también es un apunte importante. Hablando sobre la doble reflexividad, que es generar preguntas de investigación y marcos de referencia que van cambiando de manera orgánica conforme el investigador, en este caso yo, queda inmerso en el trabajo de campo. Fue importante para mí reconocerme como conductora de un vehículo motor y como ciclista en Monterrey. Me permitió generar conciencia desde un lado y como desde el lado de la bicicleta como también desde el lado de los vehículos motores. Identificarme como estos dos entes también generó como un profundo, como sumergirme de manera distinta a toda esta información. Y esto fue justo a partir de que pude, como en términos antropológicos, estar en las dos caras del problema o en las dos caras de la investigación, pensando en cómo abordar mi propio trabajo de investigación. Revisar las notas de campo, el diario de campo, volverme a preguntar si seguía pensando esto, qué había pasado 2 rodadas después, si esa misma pregunta seguía o si ese mismo miedo había cambiado. Me permitió como resignificar la lectura y la información para estructurar esta investigación. Algunos de los aportes principales de esta investigación, que son algunos de los que rescato, es, como mencionaba hace un momento, hablar del espacio urbano, no hablar del espacio público, como lo mencioné al inicio, dejar de la dicotomía o la polarización de que es un público o es privado, o todo lo que no es privado es público, y el contexto comercial que tiene el espacio público, ¿no? Particularmente en el contexto de gentrificación y de crecimiento vertical que se ha desarrollado en Monterrey desde hace ya 5 años o un poco más. El enfoque que se pone en esta investigación no es exactamente sobre las violencias que hay en el espacio urbano hacia las mujeres y hacia las mujeres ciclistas, sino en qué pasa después de que estas mujeres deciden enfrentarse a estas violencias y cómo se sobreponen a estas violencias, lo cual en las investigaciones y en las referencias que tomé para hacer este trabajo, se habla de la violencia que hay hacia las mujeres en el espacio urbano, pero no se habla por qué, aún en estas condiciones, una mujer decide seguir participando en bicicleta en la ciudad. La asignación de roles por género, como actividades de cuidados o actividades productivas, están asignadas al espacio doméstico y no al entorno público. Hablando del primer territorio en disputa, retomando a Lorena Cabnal, hablando de estas violencias y de las violencias en el contexto doméstico. Es decir, al estar hablando de las violencias en el contexto urbano, fue inevitable volver o retomar o poner también en paralelo cuáles son las violencias que existen en el contexto doméstico para las mujeres. Y retomo la parte de asignación de roles de género.
la asignación de espacios de no producción, sino de reproducción para los entornos domésticos y el espacio de producción en el espacio externo o exterior, laboral o incluso público, como para hacer la connotación específica de lo público con lo privado. Hablar de el uso del cuerpo como una herramienta que permite al mismo tiempo reapropiar estos territorios del cuerpo como de los espacios urbanos. Eso también es algo que fue revelador, ¿no? Como visibilizar el diálogo, la propuesta de Lorena Cabnal hablando del cuerpo-territorio en Guatemala, en contextos de comunidades de mujeres en Latinoamérica, pero traerlo también al contexto urbano de circulación ciclista y de cómo ambos, los cuerpos que están en estas condiciones están siendo atravesados por violencia y cómo este es el primer campo de batalla para anteponerse a otras violencias también. Retomando el nuevo paradigma de movilidad, en donde los traslados y el contexto cambiante múltiple sí son un lugar. Y esta es una referencia directa al concepto del no lugar de Marc Augé, que está discutido también a lo largo del momento, en donde se pone el foco en lo que sí sucede en los lugares de tránsito o en los espacios de tránsito. No solamente se dejan como espacios inertes en donde no hay intercambio o información o experiencias. Hablar también de la potencia de las prácticas de colectividad y de acompañamiento, que es un fuerte motivo del feminista y de las prácticas feministas, que permite justo una vinculación, en este caso, con el contexto urbano. Hablar del cuerpo como este lugar de resistencia y de emancipación. Es el cuerpo en donde se injertan todas estas violencias y al mismo tiempo es el cuerpo el que permite sobreponerse o generar resistencia o emancipación frente a estas violencias. También me parece, bueno, también fue revelador deshebrarlo de esta forma en términos de la investigación. Y sin buscar romantizar la movilidad ciclista, que esto también es importante. No se busca pensar en utopías de la movilidad ciclista, sino en las condiciones reales de la movilidad ciclista, no solo otra vez en las violencias que la atraviesan, sino en las posibilidades a nivel individual y colectivo que esto implica. Esta es un poco de la bibliografía mencionada en el documento. Y fueron 4 minutos, pero es todo lo que tengo que decir.